Buenas tardes, estimados docentes. Es un gusto encontrarme nuevamente con ustedes el día de hoy para continuar con estas sesiones del área de desarrollo personal, ciudadanía y cívica y de personal social. Bueno, el día de hoy veremos cómo se están movilizando las competencias ciudadanas en las sesiones de personal social y de PCC del Aprendo en Casa. En primer lugar, me gustaría comentar con ustedes acerca de cuáles fueron los resultados de nuestra sesión de ayer. Recuerdan que el día de ayer, al finalizar la sesión, al finalizar nuestro taller, comentaron acerca de qué era lo que habían aprendido ustedes. Y bueno, en este aspecto lo que aquello que habían aprendido o lo que se llevaron fueron experiencias, estrategias, autoconocimiento, ganancia de saberes, competencia, participación, emociones, aprendizaje, ciudadanía, ánimo, agradecimiento, autorregulación. Si ustedes se darán cuenta, esta herramienta llamada Mentimeter nos sirve justamente para poder recoger sus saberes previos, como también para recoger aquello que ustedes han aprendido al terminar una sesión o al terminar un taller. Como dice aquí, esta herramienta fue elaborada en Suecia en el 2014. Si bien es cierto, se fue aplicada para el ámbito del marketing y los negocios, hoy en día hemos visto que es muy utilizada en los contextos educativos, ¿no? Aplicación que permite a los usuarios compartir conocimientos, comentarios en tiempo real en el móvil con presentaciones, encuestas o sesiones de lluvia de ideas en clases, reuniones, encuentros, conferencias y otras actividades grupales. Bien, ¿cuál es el propósito que tenemos para el día de hoy? El propósito es reconocer cómo se están movilizando las competencias, construye su identidad y convive y participa democráticamente en las sesiones de DPCC y personal social de la plataforma Aprendo en Casa. Por lo tanto, el día de hoy revisaremos experiencias de aprendizaje en formato web y también sesiones de aprendizaje en formato TV. Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que este año el Ministerio de Educación sacó la plataforma del Aprendo en Casa con la finalidad de ofrecer este servicio para poder llegar a los estudiantes en contextos de tipo remoto, en un contexto de educación a distancia. Entonces, lo primero que todos los docentes realizaron a inicios de año fue justamente revisar la plataforma del Aprendo en Casa y observar qué tipos de formatos se ofrecían para los estudiantes, ¿no? Y encontramos que sesiones en formato web, también en formato radio y televisión para los niveles de inicial, primaria, secundaria, básica especial y básica alternativa. Entonces, lo primero que un docente hacía era justamente ingresar al nivel que le corresponde, ¿no? Y luego encontraría cuáles eran las sesiones que le correspondía desarrollar con sus estudiantes. Imaginemos entonces que somos docentes de segundo grado de primaria y estamos en el primer día de clases, o perdón, estaríamos ya en la semana 4 de clases, ¿no? Entonces, como docentes de primaria, teniendo en cuenta que lo que nos toca desarrollar esta semana 4 es las competencias correspondientes a comunicación, personal social, arte y cultura, matemática, educación física, pues para ejercicio del análisis de una de las sesiones, vamos a concentrarnos solamente en una, en personal social. Si observamos estas orientaciones que los docentes recibieron y se encuentran aún en la plataforma El Aprendo en Casa, veremos que una de las competencias que se trabajó en la semana 4 en el área de personal social fue convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común. Hemos observado que en esa semana 4, el día 2, los estudiantes desarrollaron actividades como damos razones para quedarnos en casa y conocemos a las personas que ayudan en la comunidad. Entonces, esas fueron las dos actividades
que los estudiantes de segundo grado desarrollaron en el área de personal social. Y fijémonos bien, que estaban apuntando hacia el logro de la competencia, convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común. Bien, una vez que ya hemos identificado, hemos ubicado, ¿no? cuáles son estas secuencias didácticas que se ofrecían justamente para esta semana 4, observemos cómo se presenta. Encontramos entonces la secuencia didáctica, ¿no? en la plataforma web y vemos que aparece el título de la sesión: quedándonos en casa, nos cuidamos y cuidamos a los demás. Observemos que también ya figuran las metas, ¿no? aquello que el estudiante tiene que desarrollar, como por ejemplo reconocer las razones para quedarse en casa y explicar las razones para quedarse en casa, ¿no? Es esto lo que nosotros debemos tener muy presente, porque es lo que eh, constituye como nuestro norte, nuestro objetivo, ¿no? A lo que tienen que apuntar los niños. Y para poder lograr estas metas es importante que los estudiantes desarrollen una serie de actividades, porque estas nos van a ayudar justamente a lograr esta meta, ¿no? Y entonces una de las primeras actividades que se les que se le pidió al estudiante fue que lea un texto, ¿no? Por ejemplo, dice aquí: con apoyo de un familiar, lee el cuento Rosa contra el virus. Si es necesario, repitan la lectura, luego dialoguen a partir de las siguientes preguntas. ¿Por qué Rosa no se puede reunir con sus tíos, abuelitos y amigos? ¿Qué ha pasado en la ciudad donde vive Rosa? ¿Solo ha ocurrido en su ciudad? ¿Por qué se está protegiendo la familia de Rosa? ¿Solo la familia de Rosa se protege? ¿Por qué? Quiere decir entonces que la actividad que se le pide al niño fue primero que lea el texto y luego que responda a preguntas. Y en estas preguntas estamos apuntando justo al logro de esta capacidad: reconoce, ¿no es cierto? Queremos que el estudiante reconozca las razones para quedarse en casa, pero queremos que primero parta de una historia, como es la historia de Rosa, que luego dibuje a Rosa y luego se dibuje a él mismo o a ella misma. Y con ayuda de un familiar se le pide de que completen una serie de preguntas. Fíjense la tabla que tenemos. Es una tablita donde colocamos por un lado el nombre de la niña o del niño, estudiante de segundo grado, y por otro lado tenemos para que tenemos ya el nombre de la niña de la historia, ¿no? En este caso de Rosa. Y, y luego les hacemos preguntas como: ¿en qué nos parecemos? O sea, el estudiante con Rosa. ¿Cuál es nuestro problema en común? ¿Cuáles son las razones por las que Rosa y yo debemos quedarnos en casa? Fíjense entonces, estimados colegas, cómo lo que buscamos con estas preguntas y esta tabla que le mostramos al estudiante es que desarrolle una de las capacidades cognitivas, como la que es comparar, ¿no es cierto? Queremos que el estudiante aprenda a comparar su historia con la historia de Rosa, que compare qué diferencias hay entre ambos y cuáles son las semejanzas, ¿no? Entonces, con estas actividades que le hemos dejado al estudiante, estamos apuntando justo a la meta, cuál es: reconoce las razones para quedarse en casa. Pero luego recuerden que había otra meta más, es decir, que explique las razones para quedarse en casa. Entonces, para lograr esto, ¿qué pedimos al estudiante? Que ahora explique, ¿no?, a su familia las razones para quedarse en casa y que tome en cuenta aquello que escribió, ¿no? A continuación, entonces, dice: invita a tu familia a exponer sus razones para quedarse en casa. Para ello, en una hoja reciclada, elabora un cuadro que tendrá como título Las razones de la familia, donde se colocará el apellido. Para quedarse en casa, en una columna escribirás los nombres de los integrantes de tu familia. Al costado, cada uno escribirá sus razones, aquí el modelo. Y las razones de la familia Pérez para quedarse en casa, tenemos en la parte inferior, ¿no? Una tabla también, ¿no? Con columnas y filas, donde figurará, por ejemplo, en la primera columna el apellido de la familia y en la segunda columna las razones, ¿no?, de cada uno de esos miembros de la familia que nos han mencionado para quedarse en casa.
Entonces, con esta siguiente actividad que están desarrollando los niños, estamos buscando que el niño interactúe, ¿no?, con los demás miembros de su familia, como cuando en el salón de clases lo hacía, pero interactuaba con sus compañeros, con sus pares. En esta oportunidad lo va a tener que hacer con la familia, ¿no? Y estamos pidiéndole al estudiante que ahora explique, ¿no? O sea, ya el estudiante ha reconocido las razones para quedarse en casa, pero ahora lo que le pedimos al estudiante es que explique a los miembros de su familia esas razones. Y aún más, queremos que involucre a los miembros de su familia para que juntos elaboren una tabla donde coloque cada uno de los miembros de la familia cuáles son las razones que ellos tienen también para quedarse en casa, ¿no? Entonces aquí estamos prácticamente logrando de que el estudiante no solo identifique o reconozca, sino también que explique, ¿no? Y a la vez también que interactúe con los miembros de la familia. Luego, tenemos dentro de la presentación de esta secuencia didáctica, ¿no? Encontramos que también se le pide al estudiante que proponga razones, ¿no? Para escuchar y también, no, hay que recordar que el estudiante tiene que tener presente que es importante escuchar y ser escuchado. Y también respetar las opiniones que tienen los demás miembros de su familia, ¿no? Recordemos, tengamos muy presente que dentro de las capacidades del convive con otros miembros de su comunidad, como también cuando convive con los miembros de su familia. Queremos también que él aprenda a aceptar aquellas opiniones que a veces no coinciden con las que uno tiene, ¿no? Que sea respetuoso ante esas opiniones y respete también a los demás. En familia se le pide que dialogue sobre las razones propuestas para quedarse en casa, que elijan dos de ellas. Luego las tendrá que escribir en una hoja grande, que la adornen con un dibujo y la coloquen en un lugar visible de su casa. Y con el apoyo de un familiar se le pide que logre revisar si han logrado o no sus metas. Entonces tenemos aquí también otro pequeño instrumento que le va a permitir al estudiante que se autoevalúe. Recuerden que estamos apuntando también con las diferentes estrategias que venimos desarrollando, de que el estudiante sea más autónomo, ¿no?, en su aprendizaje, que se autorregule. Y es por eso que aquí le hacemos recordar al estudiante: reconociste las razones para quedarte en casa y él colocará con un check si lo hizo. Explicaste las razones para quedarte en casa y colocará con un check si lo hizo. Si no lo hizo, entonces el estudiante tendría que replantearse y volver hacia atrás y hacer las mejoras que considere necesario para poder lograr la meta. Bien, veamos qué tenemos a continuación. Recordemos que en esta semana 4 los estudiantes iban a desarrollar dos actividades para poder lograr la competencia Convive y participa democráticamente. Entonces, esta segunda parte también responde, ¿no?, al logro de esa competencia. Y esta actividad llamada 2.2 lleva por título Quedándonos en casa, nos cuidamos y cuidamos a los demás. La actividad, conocemos a las personas que ayudan en la comunidad. Fíjense, ya desde el título de la actividad, nosotros ya vamos a ir identificando hacia dónde van a apuntar las diferentes estrategias que desarrollemos en esta sesión, ¿no? Van apuntando hacia, conocemos a las personas que ayudan en la comunidad. ¿Cuáles son las metas? O sea, queremos que el niño de segundo grado identifique a las personas que trabajan en la comunidad, que reconozca la importancia de su trabajo, que proponga ideas sobre cómo ayudar a estas personas en su trabajo. Veamos, para poder lograr esas metas, ¿qué es lo que va a hacer el niño? Primero va a tener que leer la historia, ¿no?, con un familiar, y luego se le pide que dialogue con este familiar acerca de algunas preguntas que se le ofrecen luego después de haber leído la historia. La historia dice, ¿no? El texto dice: Ana y Juan están jugando un juego de mesa con su tía Alma. Son las 8 de la noche y de pronto se escucha una música.
La tía Alma les dice, niños, los aplausos. Ana y Juan, junto con su tía, se levantan y corren hacia la ventana. Su mamá los esperaba ahí. Todos juntos empezaron a aplaudir y agradecer sonriendo. Aquí, el estudiante tendrá que leer el texto y luego tendrá que responder. ¿A quiénes están aplaudiendo? ¿Qué significan estos aplausos? Si ustedes recordarán, los primeros días que estuvimos en cuarentena, todos los ciudadanos, sincrónicamente a las 8 de la noche, abríamos nuestras ventanas o nos asomamos a la puerta de nuestras casas y comenzábamos a dar aplausos, ¿no? ¿Recuerdan? Dábamos aplausos a las enfermeras, a las personas que limpian las calles, a las personas que cuidan de nuestra seguridad, como eran los policías, los militares, ¿no? Recordemos que era algo que se hacía todos los días a las 8 de la noche. Entonces, el texto justamente está relacionado con ello. Luego se le pide, observe las imágenes y después responde las preguntas con un familiar. ¿Qué personas observas en las imágenes? ¿Cómo están ayudando a las demás personas? Y bueno, y aquí tenemos tres imágenes, ¿no? La imagen de un miembro que pertenece al personal de salud, ha de ser un médico. Tenemos a una persona que está barriendo las calles y tenemos a una persona que es un bombero, ¿no? Se le pide al estudiante entonces que observe las imágenes y luego responda, ¿no? ¿Qué personas observan las imágenes y cómo están ayudando a las demás personas? Luego se le dice al estudiante, con apoyo de un familiar, lee los siguientes textos, luego señala con el dedo, indica a qué imagen corresponde lo que dice cada trabajador de la comunidad, ¿no? Entonces, aquí hay tres pequeños textos donde al estudiante se le está pidiendo que lea, que identifique y luego que relacione los textos con las imágenes que ya ellos han observado previamente. Por ejemplo, una de las imágenes dice, desde muy temprano salgo a trabajar para dejar las calles y veredas muy limpias. Así contribuyo a evitar el contagio de las enfermedades. En este caso nos estamos refiriendo al personal de limpieza, ¿no? A los barrenderos. El otro texto dice, ayudo a las personas cuando se producen incendios o accidentes. Ahora que estamos en cuarentena, también entrego alimentos a las personas que lo necesitan. En este caso nos estamos refiriendo a los bomberos. Trabajo en un hospital y en estos días atiendo a algunas personas que se han contagiado con el COVID-19 para que se puedan sanar, ¿no? Aquí entonces estaríamos hablando acerca de una enfermera, como también podría ser de un médico, ¿no? Dialoga con un familiar sobre las siguientes preguntas. ¿Qué personas de tu comunidad están trabajando durante esta cuarentena? ¿Qué actividades realizan? Dibuja tres personas que trabajan en tu comunidad, luego al costado escribe qué pasaría si no hubiera quien realice su trabajo. Pide a un familiar que te ayude a escribir si lo necesitas. Aquí se le pide al estudiante entonces que no solamente lea, identifique, relacione, sino también que dialogue, que responda a interrogantes, que dibuje y que complete. Pero si vamos observando bien las consignas, entonces estamos pidiendo al estudiante que también desarrolle su pensamiento creativo al indicarle qué pasaría si no hubiera. Entonces ya el niño tiene que imaginarse que el contexto fuera diferente para que también él piense en cuáles podrían ser las posibles consecuencias, ¿no? Si ustedes observan bien estas actividades, preguntas que se le deja al niño, estamos de alguna manera indicando al niño que tenga una, se podría decir que observe con detenimiento qué están haciendo los servidores de su comunidad, ¿no? A qué se están dedicando, de qué manera están apoyando para contribuir con la comunidad y prevenir que se incremente el contagio del COVID y también prevenir y ayudar a conservar nuestra salud, ¿no es cierto? La salud pública. En este sentido, podríamos decir que estos servidores de la comunidad
y la salud pública frente a los incrementos de COVID-19, ¿no? Constituyen ya un asunto público que debe preocuparnos a todos los ciudadanos. Por lo tanto, podríamos también ir infiriendo que con estas actividades estamos promoviendo para que nuestros estudiantes conozcan de cerca este asunto de interés público, que luego también lo reflexionen y dialoguen acerca de este tema con sus hermanos, con sus padres, ¿no? Con sus familiares. Entonces, de ser así, ya estaríamos apuntando hacia el logro de una de las capacidades que tiene que ver con el delibera y después con el participa, ¿no? Veamos qué dice a continuación. Le pedimos luego al estudiante que dialogue en familia, ¿no? Dialoga con tu familia sobre la importancia del trabajo de cada una de las personas de tu comunidad y qué podrían hacer para ayudarlas. A partir de sus ideas, elaboren en una hoja grande un cartel como el que se muestra a continuación. Te sugerimos que contenga los siguientes datos y lo acompañes con un dibujo. Con esta actividad, estamos pidiendo entonces al niño que dialogue con los miembros de su familia y que también los involucre, ¿cierto? Que los involucre y que juntos elaboren un gran cartel. Y este cartel que van a dibujar, van a elaborar, tendrá como título, somos la familia, supongamos la familia Pérez, el lugar donde vivimos se llama, indicaremos en qué distrito o en qué comunidad vivimos, y luego, para ayudar a las personas de nuestra comunidad en su trabajo, nuestra familia propone, ¿no? 3 acciones que proponen. Si ustedes recordarán y habrán visto también por las noticias, durante esos días que hemos estado en cuarentena, recuerden que algunos vecinos a veces le entregaban algunos víveres, le entregaban frutas, agua, ¿no? A los policías, a los militares que estaban cuidando la, la comunidad, a los trabajadores de limpieza, ¿no? Hemos visto acciones de ese tipo, ¿no? De solidaridad, de empatía con el otro. Y bueno, sería quizás una forma de acciones, ¿no? Que la familia podría haber propuesto en ese entonces. En este momento lo que estamos viendo es cómo el estudiante va desarrollando esa capacidad de la competencia convive y participa democráticamente, que tiene que ver con el participa en acciones, ¿no? Que promuevan en este caso el bien común, ¿no? Luego se le pide que decoren creativamente su cartel, coloquen algunos emoticones en las propuestas que más le gustan y que lo peguen en un lugar visible de su casa, ¿no? Finalmente, se le pide también al estudiante que, con ayuda de un familiar, hagan una revisión de las metas. Recordemos que eran 3 las metas, ¿no es cierto? Y aquí al estudiante le preguntamos si ha logrado o no ha logrado las metas, como por ejemplo, ¿identificaste a las personas que trabajan en tu comunidad? Colocaremos un visto si lo hizo. ¿Comprendiste por qué es importante su trabajo? También para colocar un visto si lo logró. ¿Presentaste propuestas sobre cómo ayudar a las personas que trabajan en tu comunidad? De igual manera colocaremos un visto si se logró o no. Bien, algo que también tenemos que tener presente es una vez que hemos revisado la secuencia didáctica que se ha presentado en una sesión del Aprendo en Casa, que luego voy a tener que compartirla con mis estudiantes o retroalimentarla, ¿no? Entonces, qué importante es que como docentes tengamos la claridad, que identifiquemos cuáles son las competencias y las capacidades que están siendo involucradas en estas evidencias de aprendizaje. Observemos esta siguiente tabla o cuadro. En esta tabla tenemos, ¿no? 5 columnas. Por un lado hemos colocado el título, ¿ya? De la experiencia, quedándonos en casa nos cuidamos y cuidamos a los demás. Tenemos también la competencia, convive y participa democráticamente en búsqueda del bien común.
Tenemos las capacidades de esta competencia convive y participa democráticamente, ¿no? Son 5 las capacidades. Interactúa con todas las personas, construye normas y asume acuerdos y leyes, maneja conflictos de manera constructiva, delibera sobre asuntos públicos, participa en acciones que promueven el bienestar común. Y tenemos 2 actividades, recuerden, desarrolladas en 2 momentos. Damos razones para quedarnos en casa y luego conocemos a las personas que ayudan en la comunidad. La primera actividad, damos razones para quedarnos en casa, solicitó al estudiante 2 evidencias de aprendizaje, que reconozca las razones para quedarse en casa y que explique las razones para quedarse en casa. Y la actividad, conocemos a las personas que ayudan en la comunidad, tuvo 3 evidencias de aprendizaje que fueron solicitadas a los estudiantes. Es decir, que identifica a las personas que trabajan en la comunidad, que reconozca la importancia de su trabajo, que proponga ideas sobre cómo ayudar a estas personas en su trabajo. Entonces es importante que esa claridad la tengamos. Ahora, es importante también que conozcamos cuáles son los desempeños de segundo grado. Recuerden que estos desempeños pueden ser contextualizados, es decir, que podemos hacer la precisión de vida, ¿no? Especificando el tema o el campo temático o tópico específico al que corresponde esa experiencia de aprendizaje, como también podríamos crear algunos desempeños, ¿no? Eso nos lo recuerda la programación curricular, tanto de inicial, primaria como de secundaria. Entonces, recordando, si ustedes observan bien, aquí les muestro el listado de desempeños que figuran en la programación curricular de segundo grado y los colores con los que se muestran en cada uno de los desempeños nos muestra la relación que tiene con las capacidades de la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. ¿Ok? Entonces sería importante ver de qué manera estos desempeños están siendo involucrados en esas evidencias de aprendizaje que fueron solicitadas a los estudiantes, ¿no? Entonces, a continuación, el siguiente paso sería identificar y contextualizar los desempeños involucrados en las evidencias de aprendizaje. Lo que he realizado aquí es agregar una columna más al lado de capacidades que vendrían a ser los desempeños ya precisados correspondientes a las evidencias de aprendizaje. Cuando le pedimos al estudiante que reconozca las razones para quedarse en casa y que explique las razones para quedarse en casa, ¿qué desempeños estamos esperando que ellos desarrollen, ¿no? Que reconozcan la importancia y el cumplimiento de la norma de quedarse en casa para un mayor cuidado y protección de la familia, que cumpla con sus responsabilidades y evalúe el cumplimiento de las mismas. Cuando le pedimos al estudiante que identifique a las personas que trabajan en la comunidad, que reconozca la importancia de su trabajo, que proponga ideas sobre cómo ayudar a estas personas en su trabajo, ¿qué desempeños queremos evidenciar? Que ellos reconozcan la importancia del trabajo que realizan algunos servidores de la comunidad, como el personal de salud, de limpieza, la policía, etcétera, y que proponga acciones que fomenten el reconocimiento, el respeto y las formas de ayudar en el trabajo a los servidores de la comunidad, ¿no? Entonces, ya con estos desempeños que queremos que los estudiantes evidencien, ¿no? En las tareas que ellos nos van a presentar, fíjense cómo estamos vinculando con las capacidades justamente de la competencia convive y participa democráticamente. Bien, entonces, lo que viene a continuación sería utilizar los criterios de evaluación para construir instrumentos. Estos desempeños se convertirían ya en estos criterios de evaluación que tengo que tener en cuenta a la hora de revisar las evidencias. Entonces, siendo así, indicaríamos de que cuando el estudiante nos mande sus evidencias, ¿qué es lo que tenemos que ver? Que el estudiante me evidencie si está reconociendo las razones para quedarse en casa, colocaremos sí o no de acuerdo a lo que hayamos observado en el trabajo que ellos nos manden. Si explica o no las razones para quedarse en casa, si identifica o no a las personas que trabajan en la comunidad,
si reconoce la importancia de su trabajo, o sea, de estos servidores de la comunidad, y si propone ideas sobre cómo ayudar a estas personas en su trabajo. Entonces, si han logrado todo esto, nuestra retroalimentación, bueno, pues la que haremos al estudiante, pues tendrá que ver con las felicitaciones del caso, indicándoles que han logrado cada uno de los desempeños esperados. Pero de lo contrario, tendríamos que proponerles el andamiaje, ¿no? Las sugerencias o las preguntas que apunten a la reflexión para que él se dé cuenta en qué aspectos debe mejorar, ¿no? Cuando nos mande su evidencia de aprendizaje nuevamente. Así como tuvimos y hemos revisado la experiencia de aprendizaje en el formato de la web, vamos a ver ahora una experiencia de aprendizaje en el formato TV, ¿no? En cuanto al formato de televisión, encontramos también en la página del Aprendo en Casa la guía docente para la programación semanal, ¿no? Y aquí les muestro un ejemplo, ¿no? El 8 de mayo, en el área de DPCC, para segundo grado de secundaria, la guía para la programación semanal en el formato TV nos indicaba ya que lo que íbamos a ver en la televisión era una de las sesiones, ¿no? Tendría como título Nuestro papel como ciudadanas y como ciudadanos. También nos presenta ya un resumen, ¿no? Y en este resumen ya nos indican cuál es el propósito y el reto. Por ejemplo, en esa sesión del 8 de, en la sesión del 8 de mayo, perdón, a ver. Por ejemplo, en la sesión del 8 de mayo, cuyo título fue Nuestro papel como ciudadanos y ciudadanas, ya nos indicaban que en esa sesión el propósito de esa semana era que los estudiantes reflexionen acerca de la importancia y responsabilidad de participar en asuntos públicos. Para ello, deliberarán sobre el cumplimiento de las medidas dictadas por el gobierno a propósito de la crisis generada por el COVID-19 y elaborarán propuestas que ayuden al cumplimiento de dichas medidas. Fíjense, ya desde el propósito, recuerden ustedes que cuando decimos propósito debemos rápidamente recordar a las competencias, las capacidades, ¿no? Los desempeños, el estándar, ¿no? Entonces, al leer este propósito, yo creo que ya se habrán dado cuenta ustedes. Es decir, qué tan vinculado se encuentra, ¿no? De hecho, con la competencia convive y participa democráticamente, pero especialmente con alguna de las capacidades, como la capacidad vinculada con el delibera, ¿no es cierto? Delibera sobre los asuntos públicos. Entonces, el reto que se le pide al estudiante es que elabore propuestas para fortalecer la democracia y respetar los espacios públicos. O sea, aquí ya estamos también apuntando hacia una de las capacidades justamente de la competencia convive, que es el participa, ¿no es cierto? Participa entonces y el delibera. Son dos que van, capacidades que van muy interrelacionadas. Entonces, y acá está justamente, ¿no? En este caso, a ver si ya se dieron cuenta, ¿no? Ajá, muy bien, ya por el chat nos han comunicado de que aquí, por ejemplo, y eso pasa, ¿no? A veces pasa de que en el Aprendo en Casa, en las secuencias que hemos observado en el Aprendo en Casa, ocurre de que a veces también hay algunos errores, ¿no? Que se pueden presentar, pero como nosotros somos especialistas en el tema, también nos damos cuenta. Aquí, como nos comentan en el chat, ya eh, la competencia, ¿no? Que se está trabajando en esta sesión, pues es convive y participa democráticamente y no es construir su identidad como dice así, ¿no? Yo también he copiado la imagen tal como la he encontrado en la plataforma y ahora nos estamos dando cuenta que no era, ¿no? Bueno, aquí hay un error que hay que corregir, convive y participa democráticamente y sus capacidades, como son interactúa con todas las personas, construye y asume acuerdos y normas, maneja conflictos de manera constructiva, delibera sobre asuntos públicos y participa en acciones que promueven el bienestar común, ¿ya? Entonces, esas son la competencia y las capacidades que están siendo involucradas en esta sesión. ¿Y qué se le está pidiendo a los estudiantes como evidencias de aprendizaje?
¿no? Evidencia de aprendizaje o reto, que reconozca las diferencias entre un espacio o bien público y privado, que reflexione acerca del uso responsable de los espacios públicos en un estado de emergencia, que delibere acerca del incumplimiento de las normas o decretos establecidos por parte de muchos peruanos, que elabore propuestas para fortalecer la democracia, respetar los espacios públicos y dar cumplimiento responsable a las normas y decretos establecidos que promuevan la convivencia en armonía y respeto. Fíjense entonces, estas 4 evidencias de aprendizaje están apuntando hacia el reto. Si queremos que el estudiante elabore propuestas para fortalecer la democracia, respetar los espacios públicos y dar cumplimiento responsable de las normas y decretos establecidos que promueven la convivencia en armonía y respeto, tiene que haber realizado los pasos anteriores, sino cómo va a proponer cómo va a elaborar esas propuestas para fortalecer la democracia. O sea, tiene que haber pasado este estudiante por un proceso de deliberación, previamente ha tenido que reflexionar y luego de reconocer, ¿no es cierto? Entonces, cada uno de estos pasos previos son importantes que el estudiante realice y nosotros debemos asegurar de que lo haga, ¿ya? Bueno, algo que también aparece en estas sesiones en las orientaciones del formato de la televisión, también es que nos dan a conocer cuáles son los enfoques transversales. Es decir, en este caso es el enfoque de derechos. Nos están indicando ya que esta sesión también está vinculada con el enfoque de derechos y se nos indica ya cuáles son los valores y cuáles son estas descripciones que esperamos que los estudiantes nos evidencien haciendo eh, o cumpliendo, ¿no?, con esta sesión que se transmite por la televisión. Por ejemplo, ¿no?, en cuanto a valores tenemos actitudes que se suponen, disposición a conversar con otras personas, intercambiando ideas o efectos de modo alternativo para construir juntos una postura común. En este caso, esperaremos que los estudiantes dialoguen con sus familiares, si tienen la oportunidad de dialogar con otros compañeros a través de WhatsApp u otro medio, bien, ¿no? Se demuestra, por ejemplo, cuando dice los estudiantes deliberan, reflexionan sobre formas de participación ciudadana. Esto significa que van a ejercer su ciudadanía de manera activa, es decir, involucrándose en los asuntos públicos para analizar por qué ocurren y qué consecuencias genera, por ejemplo, el incumplimiento a las normas establecidas por parte de muchos peruanos, ¿no? Entonces, qué importante es que revisemos también estos enfoques transversales y le digamos a los estudiantes que cuando vean el programa de la televisión, ¿no?, en el cual ellos van a poder visualizar la clase del día o la sesión del día, que tomen en cuenta también estos enfoques transversales, ¿no? Y finalmente, algo que también aparece en estas orientaciones son los recursos y en los enlaces de referencia. Sí, 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 podría ser así. Ya, en todo caso los maestros se las van a ingeniar y ellos van a proponer o su sesión o su experiencia y las van a compartir. Maestros, como sugerencia, por favor, cuando la maestra Jacqueline los divida en pequeños grupos, va a salir un recuadro en su pantalla. Tienen que aceptar para poder unirse a los grupos, porque hay varios docentes en las 2 veces, los 2 días que hemos experimentado esta mecánica de trabajo en grupos, hay muchos docentes que no se integran y cuando ingresamos a un grupo solo encontramos debiendo ser de 8 o debiendo ser en un primer momento de 4, solo eran 2, a lo sumo 3 o 4, pero han debido ser más integrantes. Tratemos de integrarnos y creo que poco a poco vamos a ir construyendo. O sea, si tenemos dificultades, este es el momento para evidenciar cuáles son esas dificultades para que la maestra pueda fortalecer esas debilidades que nosotros tenemos. Pero si es que no evidenciamos, nos quedamos callados, lo dejo en negro, ahí todo en negro, nadie participa, entonces ahí viene el problema porque no vamos a recoger ningún tipo de información. Lo que queremos nosotros con estos trabajitos es recoger información.
recoger información sobre las posibles dificultades que se están presentando en los docentes para poder, para que la maestra Jacqueline nos pueda apoyar y orientar al respecto. Entonces, maestros, por favor, si tuvieran alguna duda en el chat, ya, todos en el chat vamos comentando, vamos viendo, van preguntando si tuvieran dudas y la maestra Jacqueline va a ir absolviendo. Es más, ella va a visitar a todos los grupos para darles las orientaciones respectivas. Pero vayamos agilizando. Si tengo a la mano el currículo nacional, porque no sabía, pero yo siempre tengo en mi mesa, porque siempre hay situaciones que ya me siguen y ya por la experiencia ya lo tengo a la mano. Entonces, tal vez lo tengan virtual, si es que no lo tienen en físico. Siempre, bueno, son herramientas que nosotros vamos manejando constantemente y es bueno tenerlo a la mano para valga la redundancia, echar mano de ello y poder utilizarlo. Entonces, maestros, no es cosa, yo sé que todos estamos en un proceso de aprendizaje. Esto es nuevo, entre comillas, aunque las competencias vienen ya de mucho tiempo atrás, pero la forma, cómo se están abordando, son situaciones nuevas, como esto también de la educación a distancia. Entonces, maestros, no sigo quitándole más tiempo, entonces, simplemente al cuadrito que salga, acepten, y si hubieran dudas, pregunten, no tengan miedo de preguntar, no tengan temor de preguntar. Tengo esta duda, pues la digo, la expreso de la forma más clara para que la docente, la maestra Jacqueline, pueda recogerla y absolver esa duda. Tal vez no es usted el único o la única, tal vez son varios que tienen la misma duda, pero no se animan a hacerlo. Preguntemos, así como a los chicos en el aula le decimos, chicos, pregunten, y los chicos a veces tienen miedo a preguntar, nosotros también vamos por ahí en ese tema, pero yo sé que vamos a ir superando estas dificultades de a pocos. Maestra Jacqueline. Ok, ya van los grupos. Profesora Mercedes, probablemente usted se va a un grupo, no lo acepte, pues en el caso de usted. Ya, no se preocupe, voy a entrar al grupo. Ya, perfecto. A ver ahí. Estoy creando seis salas, tienen que aceptar. Están un poco grandes las salas. Den clic en entrar y van a entrar a los grupos. Hay más o menos como 10 en cada sala. Ya, perfecto, ahí está. Van a tener ahí experiencias, posiciones. Es bueno eso. Sí. A ver, vayan ingresando, colegas. Presionen entrar, por favor. Les voy a ampliar el tiempo. Ahí dice 9 minutos, pero les voy a ampliar. Sigan nada más. Ya, yo no estoy ingresando, maestra, siguiendo su consejo. Voy a tratar a ver si puedo ingresar a alguno de los grupos para poder, bueno, es una forma de monitoreo. Ellos cuando en algún momento van a tener la oportunidad, van a tener la oportunidad de hacer una clase a través del Zoom, pueden formar grupos, pueden entrar a los grupos a trabajar y así monitorean el trabajo de los estudiantes, ¿no? Ajá. Vayan entrando, colegas, todavía los veo en sala. Sí, por favor, yo también los veo. A ver, voy a empezar. El profesor Edwin Andía, por favor, profesora Oriol, profesor Pablo, maestra Brunilda, presión entrar, maestra Marta, maestra Lourdes, maestra Cristina, maestra Cándida, maestra Daisy, por favor, profesora Victoria, profesora Liduvina, la estoy mirando. Profesora Rosa, profesora Liliana, vamos entrando a los grupos. Profesor César, profesora Marlene, entremos a los grupos. Profesor Walter, profesora Delia, maestra Eli, profesora Jacqueline, vamos entrando a los grupos. Profesora Diana, profesor Aldo, profesor Marco. Entren. Tal vez algunos estén con celular y también eso se les dificulta, ¿no? No hay mejor que tener entrar a la laptop, pero algunos por ejemplo, el profesor Edwin, no sé qué tan fácil será porque él está con el celular, por eso es que nos mostró todo ese campo hermoso que estaba ahí en el lugar donde él estaba, a la altura. En todo caso, que trabajen acá, si ya no logran ingresar, que se queden acá trabajando. Pero la idea es que vayan a los equipos. Sí, son 30 todavía que tenemos acá. Profesora Liliana, ¿qué pasó? ¿No pueden ingresar? Profesora Iris, profesora Benilda,
Ingresan a los grupos. ¿Cuál es la dificultad? Por el chat, por favor, si tienen dificultad. Profesora Marta. A ver, voy a llamar por teléfono. Ajá. ¿Por qué no ingresaron? Qué raro. Ellos ingresan. Voy entrando a los grupos yo. Ya, Quédate ahí, yo voy entrando a los grupos. Yo ya, voy de aquí yo entrando. voy A ver. mirando. Así que los demás profesores han estado tímidos, colegas, no han querido ir a las salas. Ah, sí, pues, maestra, seguramente, no, como le comento, o sea, el tema es ese, aquí tenemos una mixtura de profesores en el sentido de que son de diferentes niveles, y si son de secundaria son de diferentes especialidades, entonces tal vez el tema es de que muchos de ellos tal vez no enseñen el área de DPCC y por ahí se les complica el tema de elaborar una experiencia de aprendizaje justamente en el área de DPCC, entonces justamente pienso yo que esa ha sido la limitación para algunos que no se han integrado a los grupos y tal vez algunos que sí se han integrado, pero han ido con esa situación de aprender porque no han estado, o sea, no están llevando el área Claro. de DPCC. Entonces, bueno, por ese lado sí entiendo. Te doy la posta, mira, ve, participaría el grupo, vamos a hacerlo así, 6, 5 y 4, en ese orden, 6, 5, 4, 3. El grupo 1 no le he visto que haya participado en el grupo 2. Ya. El grupo 3 participó ya casi al final. Entonces, en el grupo 6 está el profesor Miguel, en el grupo 5 Diana y en el grupo 4 Lourdes. Yo creo que con que tengas 2 minutos o 3 minutos máximo para hablar, yo creo que sí nos da el tiempo. Claro, para poder socializar, sobre todo, y como digo, sí. ¿no? Y recoger sus necesidades. Sí, sí, sí. Ya, ¿Ya? entonces están empezamos. todos ya, porque mire, de lo que éramos, ahora estamos solo con 44. O sea, fuga de talentos. Empecemos. Yo creo que ya estamos todos. Ya, perfecto. Bueno, es un tema también que demanda tiempo. O sea, tal vez le hemos podido dejar de tarea, pero bueno, también ya tenemos hartas tareas también aparte. Entonces vamos a ver cómo salvamos el momento y poder poder precisar algunas necesidades que se están presentando. Maestros y maestras, vamos a proceder a socializar brevemente, en un par de minutos, algo breve de lo que ustedes han podido trabajar en los grupos en los cuales les ha tocado. Entonces empezamos con el grupo número 6, vamos por el grupo número 6. ¿Quién está en el grupo número 6? Me dijo maestra Jacqueline, disculpe. El profesor Miguel estaba en ese grupo. Alguien del grupo que pueda hablar o él. O del grupo 6, alguien que quiera dar, comentar nada más de lo que ustedes han podido ir construyendo en este tiempo, en este corto tiempo que les han dejado. Del grupo del profesor Miguel, el grupo 6. Profesora Mercedes, buenas tardes. Profesora Jacqueline, buenas tardes. Buenas tardes, ahí está el profesor Miguel. Bueno, coordinando con las profesoras de nivel también, son de inicial y de primaria, hemos tomado nuestra posición del proyecto que ellos manejan. Dice el proyecto es Mi Alimento y Juego, Me Alimento y Juego para Estar Sano, dice. Es el proyecto, ¿ya? Y se plantean las competencias. La competencia es construye su identidad. Ya la capacidad se valora a sí mismo. ¿En qué se toma iniciativas para realizar actividades cotidianas y juegos de sus intereses? Realiza de su cuidado personal y hábitos de alimentación e higiene. Nuestro desempeño. Bueno, no hemos llegado al consenso. ¿Cuál ha sido las evidencias, profesora Mercedes? Ya, muy bien. Ya por lo menos han identificado algunas actividades. Bien, va a comentar usted al final, ¿no, maestra Jacqueline? Sí, al final. Ya, perfecto. Ya le voy a dar sus aplausos, le voy a poner sus aplausos. Ah, ya, de veras, pues, ¿cómo nos olvidamos, colegas? Los aplausos virtuales.
Los aplausos virtuales para el profesor Miguel, para el grupo, mejor dicho, del profesor Miguel, el grupo 6. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces vamos a proceder ahora con el siguiente grupo, que es el grupo 5. Así como ese grupo de cumbia, el grupo 5. ¿Quién está en el grupo 5, maestra Jacqueline? Disculpe. La profesora Diana estuvo ahí. A ver, los integrantes del grupo 5, bueno, integra la profesora Diana. No sé quién quiere compartir lo que han trabajado. Lo que han consensuado. Buenas tardes. Ya, profesora Marta. Buenas tardes, maestra Marta. En su mayoría éramos, bueno, eran maestras de inicial, entonces vimos por conveniente tocar el área de personal social para inicial. Ya. El tema fue, descubro cómo soy para cuidarme. La competencia construye su identidad, la capacidad se valora a sí mismo, el desempeño fue, reconoce sus intereses, preferencias y características, las diferencia de las y los otros a través de palabras o acciones dentro de su familia o grupo de aula. La evidencia de aprendizaje fue que reconocía las partes de su cuerpo y de su cara, explicando lo que puede hacer con su cuerpo y con sus sentidos. Se trabajó, las maestras trabajaron con los estudiantes, o sea, la consigna fue que los estudiantes se vieran a un espejo para poder reconocer las partes de su cuerpo, de su cara, sus sentidos, y a la vez armar una ficha, se les envió una ficha con un rompecabezas de las partes del cuerpo humano para que los niños ensamblaran ese rompecabezas, ¿no? Muy bien, ha desarrollado un conjunto de actividades. ¿El reto, cuál fue el reto, el desafío? ¿Lograron a ese punto? ¿Lograron llegar, maestra Marta, o quedó pendiente? Sí, el reto fue que reconocía las partes de su cuerpo y su cara, explicando lo que puede hacer con su cuerpo y los sentidos. Bien, muy bien, muy bien. Felicitaciones a ese grupo. Grupo Los 5. aplausos. Muy bien, Los aplausos aplausos. virtuales. No se olviden de los aplausos virtuales, por favor. Bravo. Sí. Muy bien, muy bien. Walter, muy bien por estimular a las compañeras. Sí, claro, Muy es bien. importante, es importante. Ajá. Bueno, ahora vamos continuando con el grupo 4 para terminar, los 4 grupos que van a socializar el día de hoy. ¿Quién conformaba? ¿Quién La integraba? profesora Lourdes. Profesora Lourdes. Profesora Lourdes. ¿Cómo manejar esto? Profesora Diana, ahí está la profesora Diana. El grupo 4, por favor. Ya habló mi grupo. Ya. Ya, Diana. estaba hablando con el micro apagado. Ya, buenas noches. Buenas noches, profesora. Hemos estado dialogando y quedamos en esta experiencia de aprendizaje. Empleamos estrategias para la solución de conflictos para una convivencia armoniosa. Ya esa es nuestra estrategia de aprendizaje. Hemos tomado en cuenta o consideramos la competencia convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Ya las capacidades que tomamos es interactúa con todos, con todas las personas, construye normas y asume acuerdos y leyes, maneja conflictos de manera constructiva. Entonces, nuestra evidencia es, representan una situación conflictiva y utilizan estrategias de comunicación asertiva, la empatía y la negociación de resolución de conflictos para una convivencia pacífica. Muy bien, muy bien. Es nuestro reto. Ah, ya, perfecto. Muy bien. Entendido. Ya la maestra Jacqueline tomó nota. Bien, maestra. Muchas gracias. Aplausos para el grupo de la profesora Lourdes. Aplauso por su participación.
Sí, A acá yo doy ver, los aplausos. muy bien, profesora Muy bien. Janet, por incentivar a sus compañeros, a sus colegas. Los demás, Así es, profesor Walter, muy bien. exacto. Muy bien, profesora Sí, Betsabe. Y bueno, y vamos por ahí en el camino, vamos por ahí, vamos por ahí. Es bueno incentivar. Ya, maestra bien. Jacqueline. Ahora sí. Bien. Bueno, primero que nada, felicitaciones a los 3 grupos que han participado. Espero que los otros 2 mañana lo hagan, o sea, las personas que no han intervenido, que de todas maneras se pierdan el temor y digan nada más, que expresen lo que piensan, ¿no? Lo que sienten, ¿no? Porque estaba yendo por algunos grupos y estaban en silencio, a veces solamente uno hablaba y uno no se siente bien, pues, ¿no? Entonces uno necesita escuchar. Bueno, respecto al primer equipo, me parece interesante porque han trabajado el tema de me alimento y juego para estar sano, ¿no? Entonces, qué importante es la salud física, ¿no? Y bueno, también buscamos la salud emocional, pero al ser este equipo de inicial, porque fue lo que nos dijeron, el grupo uno, muy bien, se relaciona con la competencia, construye su identidad y trabajaron el se valora a sí mismo y luego el tema de los hábitos de higiene como una capacidad que apunta justamente al tema de quererse a sí mismo y de construir la identidad. Entonces, en ese aspecto, muy bien el equipo, ¿no? Yo creo que claro, de haber tenido más tiempo se podía hacer más cosas, entonces, pero vamos apuntando hacia el objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes propongan una evidencia de aprendizaje, que propongan a lo mejor primero una experiencia de aprendizaje o una sesión que esté vinculado con cualquiera de estas 2 competencias, ¿no? El construir su identidad o convive y participa democráticamente, ¿no? Entonces, en ese aspecto, bien. El grupo 2 habló también del nivel inicial, nos hablaron exactamente de personal social, ¿no? Y cómo ellas apuntaban básicamente a que el niño se valore a sí mismo. Entonces también está vinculado con construir su identidad, ¿no? Y el hecho de que descubra cómo es, ¿no? Para que pueda cuidarse. Habló como evidencia del reconocer las partes de su cuerpo y de su cara. Y definitivamente, ¿no? Verse un espejo como actividad y como estrategia apunta a eso, ¿no? El hecho de armar un rompecabezas para que después, que tenga que ver con las partes del cuerpo también, apunta también a eso, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Entonces, muy bien con el grupo bueno, el grupo 5, ¿no? El grupo 6 y el grupo 5. Y luego el grupo 4 ya veo que está más vinculado a DPCC, no recuerdo bien si explicaron si era para secundaria o primaria, pero puede aplicar para ambos, pero imaginando que es para un tema de secundaria, ¿no? Está muy bien, me parece muy potente que para poder aplicar una estrategia de resolución de conflictos, me parece muy bien que se haga una especie de dramatización, ¿no? Porque eso fue lo que nos dieron a entender, ¿no? Empleamos, dice, una estrategia de solución de conflictos para una convivencia armoniosa, ¿no? Y sí, pues se relaciona con el convive y participa democráticamente, y también se relaciona con dentro de las capacidades con el interactúa, ¿no? Con el tema de resuelve conflictos, con mecanismos de diálogo, negociación, ¿no? Apunta hacia eso. Y mencionaron de que ellos representarían una situación conflictiva, pero me imagino después hay otro momento en el cual esa situación conflictiva cambia porque van a usar la asertividad, van a usar la empatía, van a usar la negociación como mecanismos para resolver el conflicto, ¿no? Entonces yo creo que en términos generales se podría decir, hemos acertado, ¿no? Con las actividades que hemos propuesto. Y bueno, les felicito a todos los que han participado y en todos los grupos, si no les he dado la oportunidad para que ahora se expresen, si lo han hecho, bueno, me alegra mucho y esa es la idea, ¿no? La idea es de que ustedes puedan socializar lo que sienten, lo que piensan y sobre todo propuestas, ¿no? Porque para eso estamos acá, ¿no? Bien, entonces ya a modo de ir cerrando lo que hemos trabajado el día de hoy, estoy compartiendo pantalla. Quiero saber si lo están visualizando. Profesora Mercedes, ¿me avisa? Sí, maestra, sí se está visualizando. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, este era el caso ya de segundo grado de secundaria, ¿no? Entonces, de igual manera, en segundo grado de secundaria, también lo que he observado yo analizando las primeras sesiones es de que tanto la primera sesión de la segundo grado y la segunda semana estaban vinculados a una experiencia grande de aprendizaje que estaba relacionada más con la competencia construye su identidad.
También se trabajó el tema de las emociones que estaban experimentando los chicos, ¿no? Por otro lado, también qué actividades o acciones en familia se podrían proponer para regular estas emociones. Y la segunda semana se trabajó cómo lograr un mejor manejo de tus reacciones emocionales y si era posible mejorar o no tu inteligencia emocional. ¿Se dan cuenta? O sea, las 2 semanas trabajadas han sido emociones. Es decir, estas 2 semanas corresponden a una gran experiencia de aprendizaje dividida en 2 sesiones, ¿ya? El caso de secundaria es lo que he observado. De igual manera, también revisé en la plataforma del Aprendo en Casa, ¿no? Cuál era el título de la sesión, cuál era el propósito, ¿no? Tal como aparece. Es importante también observar cuáles son las actividades que le piden al estudiante para que logre justamente esta actividad, y análisis y reflexión sobre las emociones, ¿no? Le dicen al estudiante que mire el contexto, que recoja saberes previos, que lea el libro de DPCC, y miren, el libro tiene 3 páginas que se les ha pedido leer, que resuelvan las actividades propuestas en el texto de DPCC. Fíjense, aquí es un poquito más larguito, como les digo, ¿no? Y es secundaria. Que miren cuál es el reto, y aquí justamente el reto le pide qué emociones has tenido en este tiempo de emergencia, qué actividades o acciones o en familia podemos realizar para regular nuestras emociones, ¿no? Ese es el reto. Y luego en la segunda semana también hubo una actividad que ya era, en este caso, analizamos y reflexionamos sobre la inteligencia emocional, ¿no? También le dicen al estudiante que responda algunas preguntas, que lea el libro de DPCC. O sea, cada una de estas actividades, colegas, están apuntando a la meta. Por eso les decía que es importante no perderlas de vista, ¿no? Y luego le pedían también al estudiante que responda, ¿no? Aquí escribe, dice en una hoja, por qué es importante detenernos y autorregular nuestras emociones. Dale un buen argumento a tu respuesta, pero sobre todo dale forma, sé creativo con tu argumento, es lo que le dicen, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Es importante también, igual en secundaria, analizar también, ¿no? O sea, esta experiencia de aprendizaje tiene 2 sesiones, educando nuestras emociones y la inteligencia emocional y la autorregulación de las emociones, que se desarrolla en 2 semanas, ¿no es cierto? Entonces, qué importante saber qué competencias se está trabajando acá, cuáles son las capacidades, cuáles son las evidencias, y en este caso lo que hago es sombrear de rojito cuáles son las en las que se hace más énfasis. No quiere decir que las otras 2 no se trabajen, sino también, pero las preguntas van como más dirigidas hacia estas 2 capacidades, ¿no? Después es importante también ir reconociendo los desempeños que están involucrados en estas evidencias, porque estas evidencias responden hacia algo, ¿no? Es cierto, responden a las capacidades, pero antes de las capacidades estamos queriendo ver qué desempeños precisos se están observando o se quieren observar con estas preguntas que están en la evidencia, ¿no? Y bueno, y en este caso, pues era que identifique sus emociones, ¿no? Que está experimentando en el tiempo de la emergencia sanitaria, que plantee el uso de estrategias individuales o en familia para la autorregulación emocional, que reflexione en familia acerca de las emociones, que proponga estrategias de autorregulación emocional, que explique la importancia de expresar y autorregular sus emociones. Fíjense, 5 desempeños para trabajar en 2 semanas, ¿ya? De igual manera, planteamos los criterios de evaluación, la relación que tiene con la evidencia que se le está solicitando, ¿no? Y esto me va a permitir luego establecer bien mis criterios, a la hora de recoger los trabajos de los chicos, voy identificando si cumplió o no cumplió, y si no, pues mi retroalimentación tiene que ir en función de esos no, ¿no es cierto? Es importante que estos criterios lo conozcan los estudiantes con anticipación, para que ellos se hagan la autoevaluación. En el caso de primaria, ustedes vieron que había un check, ¿no? Cada niño se iba autoevaluando, pero no siempre, como les digo, todas las sesiones tienen ese check para que se autoevalúen. Entonces, caso de secundaria, por ejemplo, en esta sesión no hemos visto esa parte de la autoevaluación. Entonces, sí sería importante que los maestros le den a conocer, ¿no? Y por eso les decía aquí lo mismo, ¿no? Los criterios deben comunicarse a los estudiantes, ¿no? En qué van a ser evaluados y obviamente los criterios de evaluación. Hay que comunicarles a los estudiantes, ¿ya? Esta mañana lo vamos a ver con calma. Y bueno, hacer la valoración, ¿no? Qué importante es hacer la valoración del trabajo que nos manda el estudiante, de cada evidencia que nos manda. Aquí es una lista de cotejo, podríamos también aplicar una rúbrica, ¿no?
pero quizás dependiendo del tipo de actividad que nos están mandando. Bueno, mañana voy a hacer, a inicios de la clase, voy a aplicar el Kahoot con ustedes y les voy a pedir que por favor tengan, aparte de la pantalla, su celular, ¿ya? Los que pueden, ¿no? Claro, los que no pueden, ni modo, pero aquellos que tienen su computadora en casa y aparte el celular, mañana vamos a trabajar esto. Mañana, por ejemplo, les voy a pedir que entren a kahoot.it y luego cuando ustedes ingresen a kahoot.it, vamos a jugar un rato, porque este es un juego, ¿no? Entran a kahoot.it, van a colocar un pin que yo ya mañana les voy a mostrar. Después de eso, de colocar el pin, ustedes, por decir aquí, ¿no? Imaginemos que el pin es 323.11. Colocan el pin, anotan el código, luego colocan Enter, colocan su nickname, ¿ya? Después de eso, yo les voy a hacer preguntas. O sea, en mi pantalla, y ustedes lo van a ver algo así como esto. ¿Cuál es la capital del Perú? Un ejemplo, ¿no? Ica, Rojito, Mostaza, Cusco, Cajamarca Azul y Verde, Lima. Ustedes van a tener en su celular esta imagen, ¿no? Así, de colores. Entonces, a la hora de marcar su respuesta, por decir capital del Perú es Lima, verde, entonces ustedes hacen clic aquí en verde, ¿ya? Y luego le dan el clic y ustedes en su celular van a ver cuánto de puntaje han obtenido, por decir 695. Y van a ver en qué orden están, si están después de qué compañero, ¿no? O están adelante de los demás, ¿no? Entonces, yo en mi pantalla voy a observar también cuáles son los resultados. Aquí interesa la rapidez y como también, obviamente, saber contestar la pregunta bien, ¿no? Entonces, mañana quiero que ustedes jueguen un poco con esta herramienta. Y bueno, entonces les pediré de que para mañana, por ejemplo, si pueden ahora interactúen, vayan viendo cómo entran, pero es kahoot.it, como les digo. Kahoot.it es para que ustedes ingresen al juego. Pero si ustedes quieren crear un Kahoot, porque pueden crear aquí preguntas, ¿no? Con alternativas, ponen Kahoot simplemente y ahí tienen que registrarse, ¿ya? Eso es para mañana. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta, profesora Mercedes? Porque si no ya estaríamos concluyendo. Sí, ahorita, por ejemplo, se me ocurre sobre qué va a versar las preguntas de Kahoot. Sobre lo que hemos dicho esta semana, obviamente. Ay, ya, perfecto. Por decir, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, es una capacidad de convivir y participa democráticamente. Les pongo a lo mejor 4 del construye su identidad y 1 del convive. ¿Te das cuenta? Ya, Entonces perfecto. ya algo tiene que acordarse. Ya. Y también Para que estén preparados. Sí, porque siempre es bueno, ¿no? Un poco de amor, refrescarnos también, ¿no? Entonces, la práctica hace que vayamos manejando mejor todos esos términos que nos propone, ¿no? El currículo nacional. Sí, maestros, yo creo que por ahí nos va a ayudar. ¿Tuvieran alguna interrogante, maestros? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Ok. Ya, creo que no. Creo que ya no. sí. Ok, entonces nos despediríamos, por favor, colocando en el chat, ¿no? O salvo que alguien quiera participar y activar su micrófono, ya Mercedes me apoyarías con eso, pero si no en el chat, algo que aprendí hoy, ¿no? Y algo que quisiera yo impulsar, ¿no? Algo que aprendí y algo por impulsar, como que un reto, un desafío que tengo y quiero aplicarlo, ¿no? ¿Quiero aplicarlo con mis estudiantes o quiero aplicarlo conmigo mismo también, ¿no? ¿Qué aprendieron el día de hoy o en estos días que venimos aprendiendo y como dicen, ¿no? ¿Cuál es el reto que tenemos? ¿Qué aspectos de lo que he podido aprender en estos 3 días veo que es importante aplicarlo en mi sesión con mis estudiantes? ¿Alguno que quiera compartir? ¿Algún maestro? ¿Alguna maestra? Por ejemplo, yo tengo bastantes dudas, maestra, en cuanto a los criterios de evaluación, ¿no? ¿Cómo establecemos, cómo establecer creo que lo vamos a ver mañana, creo que mañana voy a estar así con todos mis sentidos. y sí, es el tema creo que para todos de cómo vamos a establecer estos criterios y cómo lo vamos a relacionar
con los estándares de aprendizaje. Si bien es cierto que estos criterios van a mirar las capacidades, ¿no? Van a mirar, están muy en correspondencia con las capacidades, pero tengo que ver cómo así voy a poder conseguir mirar también los estándares. O sea, ¿cómo hacemos eso? Ese juego, ese juego de miradas. Mañana vamos a ver eso. Mañana vamos a ver rúbricas holísticas. Rúbricas holísticas y analíticas, y ahí vamos a mirar el estándar, y vamos a quedarnos igual con segundo grado, ¿ya? Ese ejemplo estoy tomando. Sí, ya, sí, está bien, está bien. Sería bueno también que tome una de secundaria, maestra. Sí, si segundo grado. Ya, perfecto, con segundo grado de secundaria. Tal vez con primaria también, para que como tenemos docentes de primaria por ahí se vayan Inicial. Y aquí para todos los niveles. Inicial, primaria y secundaria. 2 grados. Ya, perfecto, ya. Entonces es un compromiso. Ya, esperamos sus comentarios. ¿Qué aprendieron? ¿Qué aprendimos? Muy bien, en el chat pueden colocar, y a modo ya de cierre, ¿no? Y bueno, claro, ya con esto ya me para ir terminando. Sí. Ya con esto me estaría despidiendo también, y bueno, agradecerles. Voy a dejar de compartir pantalla. Bueno, agradecerles entonces, estimados colegas, por su participación el día de hoy. Y bueno, la verdad que a pesar de las dificultades que podamos haber tenido, hemos, yo creo que, tratado de salir de esta jornada, de este taller, ¿no? Porque podemos haber tenido todos algunas dificultades, pero ahí le hemos dado con todo. No, sí, maestra, solamente para también un poquito, a ver, entre paréntesis, este es un tema un poco, es nuevo, no un poco, es nuevo, y es complicado también, maestra, aunque no lo crea, porque nosotros a nivel también de especialistas tenemos reuniones, y también nos dividen en grupos, ¿no? Nosotros en llenar, entramos a lo que es el Google Drive, y nos ponen un PPT, nos ponen cuadros, debemos completar en grupo, ir completando, socializando, y es complicado, o sea, no es sencillo. Yo los entiendo, me pongo en el lugar de los maestros que están experimentando con cosas nuevas, la mayoría, algunos sí ya deben tener experiencia, pero creo que la mayoría son cosas nuevas, el trabajar en un grupo de manera virtual, con un tiempo establecido y con una temática que tal vez no sea de mi especialidad, tal vez no sea de mi nivel, tal vez o siendo de la especialidad o siendo del nivel, tengo también mis preguntas, mis grandes dudas. Entonces, justamente yo felicito a los maestros que se arriesgan, a los maestros que se arriesgan y que están proponiendo cosas nuevas. Y yo también entiendo, por otro lado, a los maestros que todavía no están en ese proceso de que primero voy a observar cómo hacen para luego poder desarrollar. También en los dos casos, sí, yo sé que es complicado, pero vamos en este proceso de aprendizaje. Gracias, maestra Jacqueline. Sigue usted, yo que la paro interrumpiendo, creo. Muy bien, colega. Si no hay nada más que decir, bueno, por acá se están despidiendo ya. Ok. Buenas noches, Ángel. Muy bien, ya nos vamos retirando entonces. Yo creo que ahí nos quedaríamos ya, profesora. Sí, yo agradecerle, maestra Jacqueline, por la paciencia, agradecerle por las cosas nuevas, las estrategias que nos está brindando, las herramientas virtuales, que es importante también conocerlas. Ahora mañana vamos a ver el Kahoot y ya hemos visto ya cómo podemos actuar con datos estadísticos, ¿no? Con resultados sobre en línea en el Mentimeter. Entonces por ahí vamos familiarizándonos con estas herramientas tecnológicas, que es importante que las conozcamos para poder aplicar. Maestra Jacqueline, muchas gracias nuevamente, y mañana estaremos así con todos los sentidos para ver el tema de evaluación. Para la evaluación. Así es. Listo, gracias.